Pongámonos de pie, cantemos al Señor. Pero antes, permítame leerle del Salmo 145 y que esto nos ayude a fijar nuestros ojos en aquel a quien venimos a adorar. Amén. Salmo 145, los primeros 13 versículos dicen: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré de tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Alabemos al Rey de Reyes. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
Señor. Alabamos tu nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Nos alegramos en exaltar al Señor. El apóstol Juan, cuando tuvo una visión de la adoración en el cielo, en el trono de Dios, vio gente, una multitud de gente de todo pueblo, toda lengua, toda tribu y nación. Y aquí hay naciones representadas y hay unidad en un mismo espíritu. Y así como tú y yo estábamos en esa multitud que Juan vio, solo pensar que nosotros estamos allí. Cuando Juan estaba viendo eso, yo estoy ahí. Qué gran gozo me da el solo pensar que alguien me vio delante del Cordero. Y hoy tenemos la oportunidad de unir nuestras voces delante de Él y exaltar al nombre que es sobre todo nombre, al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, aquel que es digno de suprema alabanza, aquel que merece toda honra, todo el honor, nuestros afectos más profundos, Jesucristo el Señor. Alabemos al Cordero.
toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, has vencido la muerte y la maldad y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre sobre todo es, sobre todo es su nombre, nombre sobre todo. Nos decimos santo, santo. Santo. Sí, Señor. Sobre todo es su nombre, sobre todo es su nombre, sobre todo es, sobre todo Amén. Así es. A Él sea la gloria de los siglos de los siglos. Permanezcamos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Manifestarse al pueblo de Israel. Por eso Dios mandaba que Israel se congregara. He ahí la razón. Por eso mandaba que Israel se congregara y se acercara a aquel lugar que con tantos detalles Él mandó construir. Además, el tabernáculo representaba la morada de Dios entre su pueblo. Esto lo podemos ver en Éxodo 25:8 para todos los que estamos escribiendo. Dice el 8: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Imagínate el mandato de Dios. Simplemente eso, ¿no? Para que Dios habitara allí, su presencia estuviera allí. Entonces este era el lugar donde Dios le hablaba a todo el pueblo, ¿ok? En el tabernáculo Dios le hablaba a todo el pueblo. Seguimos más adelante, mirando la historia, cuando Moisés, ya estando anciano, le habla a Josué. Josué era el joven sucesor de él, y en presencia de todo el pueblo, todo Israel, le manda a hacer lo siguiente en Éxodo 31, versículos 11 y 12. Nosotros solo leeremos estos dos versos, pero tú puedes profundizar en lo que Dios le mandó a través de Moisés a Josué. Y reitero en la nueva traducción viviente, el verso 11 y 12. Aquí leo el 12 y 13. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan y teman al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Entonces, ¿quiénes estaban convocados a congregarse? Hombres, mujeres, niños y extranjeros que vivían en el pueblo. O sea,
todos, absolutamente todos estaban llamados a congregarse. Y además, en el futuro, estos debían congregarse los hijos de ellos que no supieron. Es decir, que todos los que estaban y los que vendrían, debían ¿qué? Congregarse. Ya conociendo un poco de este mandato, entonces podremos responder la gran pregunta. ¿Por qué es importante congregarse? Pregúnteselo, aquí está al lado. Pregúntele, ¿por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante congregarse? Gracias por hacerme esta pregunta. Veremos cinco respuestas a este interrogante, ¿ok? 5 respuestas a por qué es importante congregarse. Entonces, comencemos. La primera respuesta es para oír de Dios. ¿Cuál es la primera? Para oír de Dios. Como acabamos de analizar, era costumbre que el pueblo se reúna en algún lugar, en este caso tabernáculo, para escuchar lo que Dios quería decirle a través de algún sacerdote o profeta. Además, Dios puso maestros en la iglesia. Miremos 1 Corintios 12:28, ahí lo podemos desglosar. Para que estos enseñen a la iglesia congregada. ¿Para que qué? Enseñen a la iglesia congregada. O sea, para que oigan las enseñanzas. ¿O acaso no dice en Romanos 10:14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo que oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? Por eso Dios lo estableció en su palabra, para escuchar y enseñar. A través de la enseñanza, nosotros ¿qué? Oímos de Dios. ¿Ok? Oído. ¿Listo? Ese es el primer punto entonces para oír de Dios. Segunda respuesta, ¿por qué es importante congregarse? Para aprender y temer de Dios. Para aprender y temer de Dios. Los jóvenes tenían que instruirse de los ancianos, los alumnos de los maestros, los hijos de los padres. Debían aprender lo que Dios había hecho por su pueblo, las maravillas y la grandeza del Creador. Cuando se aprende de quién es Dios y de sus obras, es que tememos de Dios. De lo contrario es imposible. ¿Cómo creerás si no sabes quién es tu Creador? No lo conoces. Proverbios 1, verso 7 nos enseña. Proverbios 1, 7 nos enseña. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio, cuando se comienza, es el temor de Jehová. Es por eso que todo el pueblo debe tener conciencia del poder de Dios. Todos deben comprender que no hay otro camino de salvación. Para poder cumplir las normas debemos conocer cuáles son, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes si te pasa un semáforo en rojo que estás haciendo mal, que te van a multar? ¿Por qué? Porque conocemos la norma. Entonces, por eso debemos aprenderla. Por eso debemos aprender las normas. Al congregarnos con frecuencia, podremos tener cuidado en obedecer la palabra de Dios. Cuando nos congregamos con frecuencia, repito, podemos tener cuidado en obedecer la palabra de Dios, porque, reitero, conocemos las normas. ¿Cómo tú sabes cuál es el límite y cuál no de tus acciones? ¿Cómo tú sabes que estás haciendo bien o mal? ¿Conociendo qué? La palabra de Dios. Entonces, la primera respuesta es oír de Dios. La segunda es para aprender y temer de Dios. Y ahora miremos la tercera respuesta. La tercera respuesta es para ver su poder y gloria. Para ver su poder y gloria. Miremos Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Dice el verso 19, ahora congrega a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. ¿Te acuerdas de esta historia? Es sumamente conocida.
el profeta Elías desafía a 850 profetas de dioses falsos, 450 de Baal más 400 de Acera. En los versos siguientes parecen sugerir que los 400 profetas de Acera lograron evadir el combate. Lo cierto es que el dios Baal fue ridiculizado, y sus profetas también, y todo Israel pudo ver el poder y la gloria de Jehová de los ejércitos. Al caer fuego del cielo sobre ese altar, ¿se acuerdan la historia? El pueblo congregado, congregado, vio el poder y la gloria de Dios. Y mira que no solamente fue esta oportunidad cuando el pueblo vio literalmente el poder y la gloria de Dios. Mira en Éxodo 40, versículo 34. Éxodo 40, 34. Dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Lo vean literalmente, la gloria. Recuerda el tabernáculo, ¿no? La congregación. Entonces, la congregación veía la gloria de Dios manifiesta allí. ¿Ok? La congregación veía la gloria de Dios manifiesta allí. Y así pasamos entonces a nuestro cuarto punto, nuestra cuarta respuesta. ¿Por qué es importante congregarnos? Cuarto, para anunciar y servir a Dios. Repito, para anunciar y servir a Dios. Vamos a ver Salmos 102, versículos 21 y 22. Salmos 102, versículos 21 y 22. ¿Listos? Voy a leerlo. Dice el 21: para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. El 22: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Entonces vemos que es importante congregarnos para publicar, como dice el texto, anunciar. ¿Publicar es qué? Anunciar al pueblo el nombre de Jehová, o sea, su palabra, anunciar su palabra. Notemos que se nos dice que se congreguen para servir a Jehová. El texto sugiere que le podemos servir mejor si tenemos la costumbre de unirnos, o sea, congregarnos para servir. El verso 22 dice: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. El salmista habla también de lo futuro, pero es notorio que se les sirve mejor a Dios cuando los creyentes, o sea, tú y yo, hermosos creyentes de Dios, nos reunimos para organizar el servicio. Amén. Por eso es importante la congregación. Entonces, ahora sí, recordemos nuestras respuestas. La primera es para oír. La segunda, ¿para qué es? Aprender y temer. La tercera es para ver su poder y gloria. Y la cuarta, para anunciar y servir. Y ahora sí, pasemos a nuestra quinta y última respuesta. Nuestra quinta y última respuesta. Y es para clamar a Dios. Para clamar a Dios. El profeta Joel, en tiempos difíciles para el pueblo, pues estaban pasando hambre en todas las regiones. Los labradores estaban sumamente confundidos. La vid, o sea, el vino estaba seco y pereció la higuera, salió la higuera. Había una gran escasez en todo el pueblo. O sea, el pueblo sufría penurias, la estaba pasando terriblemente mal. La respuesta que da Dios por medio del profeta Joel, la encontramos en Joel, capítulo 1, verso 14. Joel 1, 14. Y recuerda el contexto del pueblo. Dice lo siguiente: proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen a Él. O sea, congréguense, le estaba diciendo Dios, congréguense unidos todos, congréguense unidos
El Señor lo desea. El Señor lo desea. Hay un anhelo en su corazón por esto. Hay respuestas cuando la congregación clama. Hay respuestas, iglesia, cuando la congregación clama. Vemos en Mateo 18:19. Mateo 18:19. Que Jesús nos enseñó. Y dice, leo la Nueva Traducción Viviente. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Amén. Dos o más, o sea, congregados. Dos o más, ¿qué es? Congregarse, reunirse, juntarse. Es congregarse. Y Jesús nos lo está estipulando. Y además mira la respuesta que nos enseña Jesús. Al final de este verso dice, y Él, ¿qué? Lo hará. Cuando el pueblo de Dios se congrega y clama, Dios responde. Es su palabra lo que lo está diciendo. Además, cuando clamamos a Dios, estamos pidiendo y siendo fortalecidos espiritualmente. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 4, verso 31. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Dice así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Allí estamos en una situación complicada los apóstoles, pero ¿qué pasó? Oraron y se congregaron. ¿Y qué pasó? Tembló el lugar de la gloria de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces llega una fortaleza espiritual. Así como ellos, a nosotros también cuando nos congregamos, nos llega una fortaleza espiritual, una firmeza en nuestra fe. Así como en nuestro pasaje central, Pablo nos la afirma, una firmeza en nuestra fe. Hay algo especial cuando clamamos unidos, cuando nos congregamos. Hoy en día, la forma como los creyentes nos congregamos es asistiendo a la iglesia local, ¿cierto? Que es un lugar en común acuerdo para responder el llamado de Dios para nuestras vidas. Y alguien nos tuvo que invitar, algún amigo, un familiar, un vecino, y desde ese instante escuchamos el mensaje de Dios para nuestras vidas. La iglesia desde ese momento ha jugado un papel sumamente importante en nuestra fe. Ha sido la forma en que Dios nos ha permitido escuchar más acerca del plan que tiene para nuestra vida. Plan de salvación, un plan de propósito. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos también de personas usadas por Dios, como pastores, los líderes, nuestros maestros, etc. Los cuales Dios sigue usando para enseñarnos constantemente acerca de Él. Si Dios no hubiera colocado su congregación, su iglesia, en la que estamos hoy, quizás no hubiéramos escuchado de Él como lo hemos hecho hasta ahora. De pronto, ¿no? Y como en la congregación aprendemos acerca de lo que somos en Cristo, podemos profundizar en su palabra. Entonces, podemos ser temerosos de Dios. Un temor real y genuino, porque podemos conocer acerca de nuestro Creador, de nuestro propósito, de nuestro llamado en la vida, por medio de Jesucristo. En la iglesia hemos visto, aquí en Iglesia Fiel, literal, cómo enfermos son sanos, cómo familias son restauradas, pensamientos de muerte se convierten en pensamientos de vida, cómo Dios da provisión económica, cómo Dios trae sustento. Hemos visto su poder sobrenatural obrando en la congregación. Hemos visto cuando oramos unidos su respuesta a nuestras oraciones. Hemos visto cómo Dios trae consuelo al corazón quebrantado. Hemos visto cómo Dios trae amor cuando hay odio. Hemos visto cuando Dios trae manifestación poderosa en Iglesia Fiel. Además, en Cristo hemos visto el actuar de Dios en nuestra iglesia. Juntos hemos visto estas cosas de poder y gloria en Dios, literal. Ahora que la hemos visto, es que podemos
anunciarla a las personas a nuestro alrededor. Ahora que en el mundo hay tanta muerte, anunciemos la vida eterna en Cristo. Ahora que hay tantas guerras, anunciar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora que en el mundo hay tanta desesperanza, anunciemos la esperanza que es Cristo. Ahora que en el mundo hay incertidumbre económica, la inflación, anunciemos que nuestra provisión es Dios. Iglesia, hay varias formas de anunciarlo. Dios nos dio a cada uno de nosotros dones y talentos únicos. Aquí donde me ves soy único y especial. Si tienes el talento, digamos, para la música, puedes cantar. O si tienes dones para las manualidades, para los números, para las leyes, las normas, para administrar, para preparar cosas, etc. Dispón tu vida al servicio de Dios. Usa tus dones y talentos en la iglesia local. De allí comienza tu disposición para poder transmitir a las personas de afuera el mensaje que Dios tiene a través de ti. Edifica la congregación con tu servicio a Dios. Edifica la congregación con tu servicio a Dios. Al congregarte, estamos dejando que Dios obre en nuestra vida y nos use como instrumentos en sus manos. Recordemos que hoy en día la virtualidad es un medio para poder conectarnos con Dios, pero no es la congregación. Es una herramienta sumamente buena, sana, pero al mismo tiempo es muy peligrosa porque ha traído pereza y conformismo en nuestra fe. Solo el estar detrás de una pantalla no te va a conectar de la misma manera ni va a dar los mismos frutos en Cristo que estando congregados. Físicamente es importante en una iglesia local. Nuestra iglesia local es Iglesia Fiel. Está bien si por alguna razón, sea por trabajo, por viaje, por placer, en alguna oportunidad, pues que uses la virtualidad para no desconectarte de la iglesia y de la importancia que esto implica, pues como ya hemos visto en nuestras 5 respuestas anteriores. Dime de alguien que ha dejado de congregarse y te diré de alguien que ha decaído en su fe. Repito, dime de alguien que ha dejado de congregarse y te diré de alguien que ha decaído en su fe. No demos lugar al diablo, hermanos. No deis lugar al diablo. ¿Acaso Jesús no dijo en Lucas capítulo 2, verso 49? Y leo la NTV. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Si Jesús sabía y le pregunta que debe estar en la casa de su Padre, la congregación, ¿cuánto más tú y yo debemos estar en la casa de qué? De nuestro Padre, nuestra iglesia local también, la congregación. Por eso es que allí en Hebreos capítulo 10, verso 25, como leíamos al principio, el apóstol Pablo nos insta a permanecer firmes en nuestra fe por medio de la congregación. Recuerda esto, el resultado de congregarse es ser usado por Dios. El resultado de congregarse es ser usado por Dios. Y familia, esta enseñanza tiene 3 aplicaciones sumamente fáciles. Conéctate, agéndate, vincúlate. Conéctate, agéndate, vincúlate. Primer punto, conéctate con la iglesia local. Averigua los horarios y formas de cada una de las reuniones y áreas que tiene Iglesia Fiel para que te vincules con estas. Averigua, pregunta, según el don y talento que tú quieras. No todos estamos igual. Cuando ya sepas esto, ya has preguntado a los pastores, a los líderes, a la iglesia, has escrito ahí WhatsApp, agéndate. Si ya tienes alguna reunión preparada, prepara tu tiempo para asistir. Por ejemplo, si quieres venir los domingos con tu familia a la reunión familiar a las 10 de la mañana, prográmate para llegar a esa hora y disfrutar esta cita con Dios.
Disfruta de la congregación. Así como cuando vas al médico y llegas súper puntual, pides permiso en el trabajo, mejor dicho, con más veras, cúmplele a Dios, cumple tu cita con Dios. Por eso es importante conocer, conéctate los tiempos y horarios. Y segundo, agendarse para poder cumplir esa cita, esos tiempos y esos horarios. Y tercero, amada iglesia, vincúlate. Ejerce el don y talento que Dios te dio. Ejerce ese don y talento que Dios te dio. Por ejemplo, si tienes el don de gente, eres súper carismático, te gusta atender a las personas, eres paciente, puedes, por ejemplo, recibir a las personas en la iglesia. Nada como una buena sonrisa al principio, un buen abrazo, bienvenido a casa, qué bueno que estamos esperando. Nada como eso. Eso es congregarte y eso es servir al Señor. Al servir al Señor no tienes que estudiar 5 años de teología para enseñar, no. Eso es si alguien es llamado a enseñar al pastorado. No todos son pastores, no todos son profetas, no todos son maestros. El don y talento que tú tienes es único y especial. También, por ejemplo, los números, vincúlate, o sea, con algún aspecto administrativo, de leyes, pastor, soy abogado, ¿quién edita la iglesia con la ley, por ejemplo? ¿Sí? Eso también es servir al Señor. ¿Ves? Tu profesión hace parte del llamado que Dios te da para servir al Señor. Entonces, iglesia, recordemos estas 5 respuestas. ¿Por qué es importante congregarnos? Para oír de Dios, para aprender y temer de Dios, para ver su poder y gloria, para anunciar y servir a Dios y para clamar a Dios. Vincúlate, amada familia. Iglesia Fiel es una iglesia donde podemos ejercer nuestros dones y talentos. Entonces oremos que el Señor nos ayude, que Dios nos siga dirigiendo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder al llamado de congregarnos, a este mandato tuyo, Señor. Que nos juntemos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, que podamos edificarnos, Señor. Que sigamos siendo usados por ti, que podamos ejercer estos dones y talentos en nuestra iglesia local, Señor. Que veamos lo que es importante, Señor, en tu palabra para congregarnos. Oro para que cualquier dardo del enemigo de que nos haya dicho que importante congregarse no es realmente valedero, pues es deshecho en el nombre de Jesús. Porque tú lo estipulaste, Señor, tú no lo enseñaste en tu palabra, Señor. Estar en los negocios o en los asuntos de mi Padre. Y el congregarnos es esto, Dios, estar en tus asuntos. Te lo pedimos que nos fortalezcas, que podamos agendarnos, que podamos conectarnos, vincularnos, Señor, con lo que Iglesia Fiel, nuestra iglesia local, donde tú nos has puesto aquí hoy, Señor, podamos ejecutar todo lo que tú tienes a través de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria a Dios por su palabra. El Señor siempre alentándonos para no desfallecer, porque a veces no es fácil, ¿cierto? Tienen circunstancias y todo, bueno, pero ahí vamos en esa fe para que Dios nos guarde y no nos vayamos a enfriar, porque eso hace el enemigo. Ahora vamos a participar en el dar. Entonces, si alguien necesita sobre, pueden levantar su mano, ahí está servidora, y vamos a orar, a darle gracias a Dios por permitirnos aún ser usados en el dar, porque Dios es el que nos provee ese trabajo, nos da esos ingresos. Entonces que cada uno de nosotros siempre podamos ser fieles en el dar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos serte fiel, Señor, en participar en la obra, en el dar, Señor. Tú conoces todo lo que se necesita, Señor, y gracias porque es un privilegio, Señor, poder dar, Dios, poder decirte gracias, Señor. Eso hacemos cuando estamos entregando esa ofrenda generosa delante de ti, Señor. Gracias, gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor.
con corazón, Señor, alegre, damos, Padre. Gracias, Señor. Te damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por el servicio de todos, cada uno colaborando. Bueno, para recordar entonces nuestra oración, también como estamos hoy, el domingo en nuestra reunión, ¿cierto? Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios por habernos permitido estar acá. También quiero dar un testimonio. Estábamos orando por el hijo de Ruth, como todos saben. Él estuvo con COVID, la familia, sobre todo la bebé, estuvo muy delicada, pero él mandó un comunicado a su familia y también a la iglesia, o sea, a todos los que participaron en esa oración, y están muy recuperados. Entonces le damos toda la gloria al Señor. Gracias a Dios. Para que sigamos orando, hemos visto muchas respuestas de Dios y qué bueno, todos los que necesiten oración, ahí estamos para servirles. Nos ponemos de pie, vamos a orar, por favor, a darle gracias a Dios por esta parte de esta reunión. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por habernos permitido estar aquí, Señor, y en este retiro, aún hoy aquí congregándonos, y aún los que nos escuchan, Señor, que van a escuchar esta parte, Señor. Gracias por ministrar, Señor. Y clamamos en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los hermanos que ha estado, Señor, con quebranto de salud. En el nombre de Jesús, por tus llagas hemos sido sanos, Señor. Todo malestar, toda gripa, se va en el nombre de Jesús. Tú eres quien has fortalecido, Señor, nuestros pulmones, Señor, por permitirnos estar aquí para respirar, Señor, aún este aire acá, Señor, y disfrutar de todo lo que tú nos has dado y nos vas a dar, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos siempre reunirnos en tu nombre, desarrollando el llamado que cada uno tenemos delante de ti, para que Iglesia Fiel, Señor, sea más fortalecida en ti, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, en esta mañana, la importancia de congregarnos, Dios, siempre con amor, Señor, con entrega, Dios, con lealtad, Señor, con consagración, con santidad, Dios. Ayúdanos, Señor, porque delante de ti no tenemos excusa cuando nos llames, tengamos que rendirte cuentas, porque cada uno tenemos que hacerlo, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, y continuamos nuestras actividades en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó.
rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara